justo me haces, que llevas mis cargas y permaneces fiel. Tú que cubres mi vida de amor y justicia, oh Cordero fiel. Tú, Cordero de Dios, llevaste en ti todo mi dolor. Tú rasgaste al morir el velo que ayer me separó de ti. Y Padre, te damos gracias, Señor, porque en el Antiguo Testamento no le permitías más que al sumo sacerdote, que era Aarón, entrar allí al lugar santísimo, y esto era solo una vez al año. Pero también a Moisés le permitías estar en la puerta del tabernáculo de reunión, y tu nube allí llegaba tu presencia, Padre. Ahora nosotros, después de la muerte de Cristo, tenemos el gran privilegio de acercarnos al trono de gracia para hallar misericordia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque ciertamente sí pecamos. Perdónanos, Dios, nuestros pecados, perdónanos. Y ayúdanos, Señor, a mejorar nuestros caminos cada día. Tu palabra sirve para instruirnos, Padre. Así que hoy venimos a pedirte que, ya que has perdonado nuestros pecados, si hay algo más que quitar en nuestra vida, tú lo quites, Padre, y sigas puliéndonos para presentarnos ante ti como una virgen pura y santa delante de Dios, para Cristo. En el nombre de Jesucristo, Señor, te damos las gracias por esta gran bendición de ser tus hijos y permitirnos entrar al trono de gracia. Muchas gracias, amado Dios. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Pues ya Él nos declaró justos, así es que, bueno, pues le damos gracias a Dios porque hemos sido declarados justos. Ahora el versículo 8, donde dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Y luego dice, sobre ti fijaré mis ojos. Aquí el que habla es nuestro Señor Jesucristo. Como él en toda su palabra habla de alguna manera o de otra manera, a veces habla el Padre, a veces habla el Espíritu Santo, a veces es una narración guiada por el Espíritu Santo, pero aquí nos está hablando directamente nuestro Señor. Hagan de cuenta que nos va a poner en el salón de clases. Cuando cuando íbamos a la escuela, o los que todavía van a la escuela, yo todavía me siento para estudiar la palabra de Dios cuando mi esposo enseña la palabra. A mí me gusta estar, como quien dice, en el salón de clase. En hebreo, el salón de clases, o sea, el lugar donde va la gente a estudiar, se llama la yeshiva, que viene del verbo lashevet, que quiere decir sentarse. En la Biblia habla varias veces de sentarse. Hasta el Señor Jesucristo se sentaba. Dice que se sentaba en la barca para enseñar a sus discípulos. Se sentó en el monte de las bienaventuranzas cuando vio a la gente, dice, y sentándose, se llegaron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Esto es precisamente lo que el Señor Jesucristo quiere hacer con nosotros hoy a través de la enseñanza de este versículo 8. Nos sienta en el salón de clases. El libro de texto es la palabra de Dios. El maestro va a ser el Espíritu Santo, porque también el Señor Jesucristo dijo que cuando Él se fuera, nos iba a enviar al Espíritu Santo para que para recordarnos todas las cosas.
a veces es necesario que nos recuerden todas las cosas y el que nos lo puede recordar es el Espíritu Santo. En alguna ocasión vino un varón de Dios, era un profeta, y me dijo, yo le pedí que orara por mí. Entonces me dijo, Judith, tú tienes un rencor, me dijo. Y yo me quedé así como diciendo, ay, pues a ver, ¿cómo como que yo tengo un rencor? Dije, no, no, no. Ya perdoné a estos que me hicieron eso y eso. Ya los perdoné, de veras que ya los perdoné. Y me quedé pensando y dije, no, pues a ver, dígame otra vez, ore por mí otra vez. A ver si yo, si Dios me dice, pues contra quién tengo rencor. Y ya lo único que me dijo después fue que era cuando yo era chiquita. Entonces empecé a pensar y decía, no, contra mis papás no, ellos siempre me trataron bien, nunca fueron injustos, me dieron todo lo que yo necesitaba, no, no. Contra ellos no. Contra mis hermanos, no, pues tampoco. Jugábamos muy bien, íbamos juntos a la iglesia, nos lleva alguna dificultad que tuvimos, la perdonamos y ya, no, decías, no, de chiquita, ¿quién? Y estuve, piense y piense 3 días y le pedía a Dios que el Espíritu Santo me recordara y de repente dije, ya sé, mi maestra del segundo, así el Espíritu Santo me trajo toda la escena en la que me había regañado injustamente, porque yo estaba muy cansada y me estaba exigiendo de más, o sea, me estaba diciendo, apúrate, pero así bueno, con no muy buenos modos que digamos. Y cuando pensé en ella y todo lo que había pasado, dije, es a ella a la que debo perdonar, pero fíjense cómo Dios, eso es lo que yo le llamo sacar el hacha. O sea, me sacó el hacha que estaba ahí escondida, yo ni me acordaba. Pues ya habían pasado muchos años en mi vida como para que todavía estuviera pensando en que tenía rencor contra alguien. Y el Espíritu Santo entonces hoy nos está sentando. El texto es la Biblia, el maestro es el Espíritu Santo y cuando nosotros a veces pensamos en aprendizaje o instrucción, pensamos a lo mejor en una carrera. Algunas de ustedes ya, aunque están mayores, me han dicho, oye, Judith, fíjate que yo quiero estudiar esto y lo otro, y ahora pues tenemos la ventaja de poder estudiar en línea. En línea es muy fácil aprender. O sea, hay hermanos que han estudiado en línea música. Ahorita, por ejemplo, Esteban acaba de abrir una escuela, creo que gratuita, para los que quieran aprender música a distancia. O sea, no importa en qué lugar estés o en qué país estés, puedes aprender. Imagínense entonces, no importa a qué distancia pueda estar nuestro Señor Jesucristo desde el cielo, pero a la vez Él está aquí, porque acuérdense que ya le pedimos que estuviera en nuestro corazón, y el Espíritu Santo también está con nosotros. Entonces, están lejanos, pero están cercanos, y entonces Él nos puede ayudar a entender. Yo puedo pensar, a ver, bueno, pues me gustaría aprender medicina, por decir algo. Me gusta saber el funcionamiento del cuerpo humano y bueno, pues más que biología que me enseñan en la primaria o en la secundaria, me voy a meter a estudiar a profundidad. Y me meto, entonces yo puedo pensar ahorita a mi edad, porque también hay escuelas para adultos, que puedo meterme a una escuela a aprender. O sea, yo lo que me metí a aprender ya así como adulta fue francés cuando mis hijos entraron a una escuela francesa. Y luego cuando Dios me dijo, porque la verdad a mí no se me hubiera ocurrido, ve a aprender hebreo, dije, ay, ¿a dónde voy a ir a que me... Ay, yo me acordaba que había ido al club israelita y dije, creo que allí dan clases de hebreo, voy a ir a preguntar. Entonces ya fui y fui con el gerente, que Luis Eduardo, le digo, oye, ¿dónde puedo estudiar hebreo? Y ya me mandó a Acapulco 70. Allí iban a empezar unas clases. No me aceptaron, pues yo creo que porque no era judía, porque pues no tengo hacha de judía. Pero después hubo una oportunidad y ya pude entrar porque Dios fue el que me mandó y ya como adulta pude estudiar. Toda la vida podemos estudiar la Biblia y ir avanzando. O sea, no importa
qué edad tengamos, nunca es tarde para estudiar la palabra de Dios. Creo ya les referí esta anécdota de Napoleón, que iba caminando por un bosque con su ejército y le dice a su general que venía a su lado: oiga, mi general, dice, ¿cuánto tiempo se tardan en crecer estos árboles? Y pues los voltearon a ver y pues estaban muy altos, como de 200 metros de alto. Y le dice: 200 años, mi general. No me digas, dice, ¿y qué esperas para sembrar otros? Así es de que si tú tienes 70 años o 80 años y apenas estás empezando a aprender la palabra de Dios, pues, ¿qué esperas? Empieza a leer la Biblia desde Génesis. Si tienes un bebé en tu vientre, igual le puedes empezar a leer la Biblia desde tu vientre. Si nace, le puedes empezar a leer la Biblia también desde Génesis. No pierdas el tiempo. No pienses que tu hijo no entiende. Tu hijo entiende. Tu hijo va a saber en su espíritu todo lo que tú estás sembrando en él. Bueno, entonces aquí Dios, que es nuestro maestro, está pensando en enseñarnos que tengamos firmeza en nuestra mente, o sea, que tengamos unción, que tengamos nuestra vasija llena. Alguien me decía, ay, Judith, ahora en la mañana, pero ella vive bastante lejos, entonces creo que no tiene internet, pero su hija sí tiene. Entonces le decía, oye, ¿no te he mandado todavía las predicaciones? Y me decía, es que sabes que ahorita como no nos podemos reunir, me siento vacía, me siento vacía. Le digo, no, la verdad es que sí necesitas alimentarte. Te voy a mandar los links para que sepas cómo ponerte en línea y cómo puedes alimentarte, porque a lo mejor pues en algunas iglesias no lo están haciendo y luego cuando te metes a internet pues no es precisamente lo que tú deseabas, lo que andabas buscando. Entonces, aquí hay una oportunidad para sentarte. Yo creo que todas estamos sentadas. A mí también un día el Señor me dijo, siéntate, porque se estaban dañando mis pies, o sea, me estaban saliendo varices y me dijo el Señor que me sentara para enseñar. Dije, sí, es cierto, el Señor Jesucristo sí cuidaba su cuerpo, porque Él sí se sentaba para enseñar. Y ahora está sentado en los lugares celestiales. Y además Él quiere que nos sentemos juntamente con Él en los lugares celestiales. Eso lo podemos encontrar en Efesios 2. No me acuerdo ahorita qué versículo es, pero me parece que es el versículo 6, el que habla de sentarnos en los lugares celestiales. Dice Efesios 2:4. Pero Dios que tiene misericordia. A ver, déjenme ver. Pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Fíjense, o sea, no es nada más Cristo que está sentado a la diestra de Dios. A nosotros también nos hizo sentarnos en los lugares celestiales después de habernos resucitado, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero en Cristo Dios nos dio vida. Entonces, Dios por lo general tiene nuestro carácter y nuestra firmeza en mente. Quiere que estemos firmes, quiere que no escuchemos o que si llegamos a escuchar alguna doctrina diferente, no caigamos en esa doctrina diferente. Quiere que estemos escuchando lo que Él dice en su palabra. Por eso, cuando nos dice, te haré entender, como quien dice, me está diciendo, siéntate porque te voy a enseñar. En 2 de Timoteo 3:16 y 17 dice que toda escritura es útil, número 1, para enseñar. Número 2, para redarguir. O sea,
cuando yo leo la palabra de Dios y me doy cuenta de que estoy cometiendo algún pecado, entonces puedo decir, ay, eso soy yo, perdóname Dios. Me está redarguyendo su Espíritu Santo para que yo me arrepienta y venga y me postre delante de Él y le pida perdón por mis pecados. Entonces es enseñar, redarguir, corregir, o sea que si yo estaba haciendo algo mal, no, rete fácil para corregir, o sea, podemos entenderlo. Por ejemplo, la que sabe coser, sabe que si se sale de una línea, de una raya, pues hay que deshacer lo que cosió mal y entonces volverlo a coser. Si se me pasó cocinando un ingrediente, se me pasó de la mano, un ingrediente, pues tengo que corregirlo, le tengo que poner otro para, pues, para poderlo arreglar. Si no calibré bien una máquina, pues tengo que rectificarla y volverla a calibrar. O sea, hay muchas maneras de corregir. A mí, pues Dios yo creo que a muchas de nosotras estamos estudiando los pecados de la lengua. Ahora estamos enseñándonos a hablar, porque antes, ay, decíamos cosas que no eran buenas para nosotros. La queja, bueno, es terrible. Hay gente que se queja y se queja de todo, hasta de que la mosca vuela. Ay, se me metió una abeja aquí. Ay, qué horror esta mosca. Y así somos, o sea, nos quejamos de todo. Eh, pues la Biblia no, o sea, ahorita por ejemplo nos podríamos quejar de que estoy encerrada. No, estoy encerrada. No, no puedo ni salir a la calle. Ajá, no puedo ni asomar las narices. Pues ahora en la mañana estaba viendo un videito que mandaron por ahí para que no se enoje la gente o no los pesquen en la calle los policías cuando andan en la calle sin motivo y traen unas bolsotas así de basura. Entonces, oyen por ahí la sirena, cogen rapidísimo su bolsa de basura y se meten adentro de la basura y se tiran al suelo como si fueran un bulto de basura. Imagínense. Allá en Francia me dice mi hija que tienen horarios para ir al súper. Entonces, si andas por allí en la calle y te detiene algún policía, tienes que enseñarle tu identidad o tu permiso para salir al súper. Uh-huh. O sea, tienen horarios, por ejemplo, a ella le gusta salir a correr. Entonces, tienen horarios para salir a correr, creo que es de 7 a 9 de la noche. Y solamente a esa hora pueden salir a correr. O sea, tienen que tener una disciplina y no se está quejando y dice, ay, ¿qué crees, mamá? Fíjate que, no, al contrario, el otro día me dijo, ¿qué crees? Fíjate que me dieron mi permiso para ir al súper y se tomó una foto y me dijo, mira, estoy en el súper, hay de todo, somos nada más 10 personas, estamos rete a gusto comprando aquí. Bueno, fíjense cómo a veces lo que nos podría parecer a nosotros fatal, puede traer una bendición. Así que no se sientan encerradas, siéntanse privilegiadas, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, ungiendo y llenando nuestras vasijas de aceite. Sé que hay quien toma, creo que todas las clases y todos los discipulados y todas las predicaciones. Pues las felicito porque van a salir bien alumbraditas, con mucho aceite. Esa es una buena decisión que nosotros podemos tomar. La Biblia está llena de principios. Si yo obedezco esos principios, me van a ayudar a no tomar malas decisiones. Si yo tomo una decisión mala, como la decisión que tomó el rey David por andar de ocioso, por andarse asomando a la ventana a la casa del vecino, entonces tomó la mala decisión de mandarla a llamar a Betsabé. Uh-huh. Y esa decisión, pues fue fatal para él. Ya supimos por qué. Porque pues se le murió el hijo, producto del adulterio más otros 3. A través de nuestro conocimiento de la palabra de Dios, o sea, cualquier versículo de la Biblia nos puede dar una palabra de ánimo,
una palabra de vida, una palabra de bendición. Cuando yo leo Génesis, ay, cómo me gusta leer Génesis. Lo he leído tantas veces. Ahorita estoy esperando terminar de leer el Antiguo Testamento, de terminar el Nuevo Testamento para volver a empezar de nuevo Génesis. Génesis tiene tantas enseñanzas y tantas advertencias para que nosotros no caigamos en tomar una mala decisión. Si yo tomo una mala decisión, pues eso puede ser fatal para mi vida. Y a través de mi conocimiento de la palabra de Dios, voy a tener esa guía para poder tomar buenas decisiones y hacer las cosas como Dios manda. Cuando Dios ha hablado de un tema, no necesitamos ir a ninguna otra parte para aprender acerca de ese tema. Les pongo, por ejemplo, el perdón, la paz. O sea, ¿por qué no tenemos paz? Porque dice la Biblia que no hemos pedido perdón por nuestros pecados, porque en Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis cargados, que yo os haré descansar. En Hebreos 11:2 dice, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Cuando yo no he confesado, como dice el rey David, mientras callé, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y allí fue cuando tomó la decisión de confesar sus pecados. Entonces, si yo he visto en la palabra de Dios N veces, porque hemos hablado de muchos versículos que nos hablan del perdón de los pecados, si N veces aquí habla del perdón de los pecados, ¿qué voy a ir a buscar? Por decir al psiquiatra, estoy cargada y le voy a ir a contar al psiquiatra toda mi vida. Ah, bueno, pues qué bueno, cuéntasela. Nada más que te voy a decir una cosa. El psiquiatra no tiene poder para perdonarte porque el único que tiene poder para perdonar pecados y para quitarte esa carga pesada que no te deja dormir es Dios. El psiquiatra te va a llenar de pastillas para que puedas dormir, pero esa no es la paz verdadera. Uh-huh. Hubo una vez un ejemplo de unos pintores que fueron invitados para pintar un cuadro sobre la paz. Y creo que ya se los he referido. Pero ganaron dos. Uno que estaba pintando así, pintó un cuadro donde venía el padre de familia de trabajar, la madre descansando, y se veía la mesa puesta con la comida caliente. Eso es la paz, los niños jugando. Pero ganó uno que era una ola gigantesca, un mar en tempestad, un barco por allá zozobrando y un pelícano sentado, como quien dice, en la puntita de la ola que estaba rompiendo. Qué tremendo que un pelícano, ¿por qué? Porque él sabía que tenía alas y que podía volar en cualquier momento o que podía estar adentro del mar. Tenía capacidad para estar en el mar y para volar. Y por eso estaba tan confiado y tan seguro. Entonces, cuando yo tengo la certeza de ese tema y cualquier tema que ustedes me quieran exponer, tiene lo mismo. O sea, si yo quiero poner un negocio, voy a ir a la palabra de Dios. Ahorita les voy a poner un ejemplo del negocio. Si yo quiero, por ejemplo, tener un matrimonio exitoso, unos hijos que estén bien dirigidos, voy a la palabra de Dios. Si yo quiero arreglar un asunto jurídico, la palabra de Dios me dice cómo. Si yo quiero tener sanidad, el Señor me va a decir qué es lo que tengo que hacer, porque Él es Jehová Rofe, mi sanador. Jehová y Jehová en hebreo quiere decir el que es, el que era y el que ha de venir. Y de los nombres primarios de Dios, el primero que aparece en la Biblia es Génesis 22, cuando le pregunta a Isaac a Abraham, padre, ¿y dónde está el cordero para el holocausto? Entonces el padre le contesta y le dice, Jehová Jireh, que quiere decir,
el que es, el que era y el que ha de venir. Él es el que va a proveer. Uh-huh. Y Jehová quiere decir el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces, aquí en proveer podemos ver, Jehová proveyó, Jehová provee, Jehová proveerá. En el caso de Jehová Rofe, que es tu sanador, que está en Éxodo, dice, creo que es 23, dice, Jehová sanó, Jehová sana, Jehová sanará, porque a lo mejor ya me sanó de algo, de la columna, pero ahora necesito que me quite un cáncer. Entonces yo puedo venir a Él para que Él me quite ese cáncer, porque también me va a sanar en el futuro de lo que yo pueda tener. Entonces, ¿a dónde más puedo ir que a Él? Eso es precisamente ir a otro lugar, es la impiedad, porque Él es el que nos puede proveer todo. Vamos a imaginar que un día, o sea, ahorita, por ejemplo, no podemos salir, pero vamos a imaginar que un día futuro no muy lejano, tampoco podamos salir, ¿eh? Y que ya no tengamos dinero. ¿Y qué va a hacer Dios? Ahorita nos está probando. Yo creo que a muchas de ustedes les ha caído trabajo ahora en ese tiempo de escasez. O ayer me mandaron un mensaje, un mensaje que dio un hombre de negocios que dijo, me voy de México porque ya vendí todo, voy a dejar a 600 familias sin empleo y pues esto se debe y le estaba echando la culpa a alguna persona. Pero pues yo creo que eso no es de Dios, porque tenemos que ser responsables. Hay un dicho que dice que el último que abandona el barco es el capitán, y él mencionó eso cuando empezó su negocio, pero pues no permaneció en el barco porque finalmente se fue. O sea, aquí Dios me enseña a permanecer dentro de la palabra de Dios. Así que de repente hagan de cuenta que nosotros estamos pensando en tener un negocio y de repente se aparece una persona, puede ser un hombre o una mujer, que dice, oye, pues yo tengo dinero, yo sé que tú quieres poner ese negocio, pero mira, yo tengo dinero, tengo buenas ideas, vemos que tiene carisma, o sea, una personalidad que pues está así, wow, dije, ay, qué bonito, pero no es creyente. Entonces, me ofrece ser mi socio o mi socia. Suena excelente, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que debería ser cristiana en este caso. Dios sí ha hablado de eso en 2 Corintios 6:14, cuando dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Así dice, no os unáis en yugo desigual. Y eso no es nada más para el matrimonio, es para cualquier negocio que podamos emprender, porque dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Esa persona que me está ofreciendo el dinero, las ideas, me está ofreciendo el dinero porque dice el que paga, manda. Las ideas, pues tú vas a ser mi empleado, como quien dice, y yo soy el que va a dar las ideas. Y como yo puse el capital, entonces yo te voy a decir cómo lo tenemos que hacer. Y entonces, ¿cómo va a actuar esa persona? Pues injustamente. ¿Por qué? Porque no conoce a Dios. O sea, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Esto debería de ser el... Ya no necesitamos saber más porque la palabra de Dios me habla bien claro. Dios habló, Él no va a cambiar su palabra para que tú puedas hacer lo que se te dé la gana. Porque tú puedes decir, no, pues sí, la Biblia dice que no vaya por decir a que me soben, ajá, pero pues me caí, me duele la columna y la otra vez que me pasó algo parecido y que me descompuse el pie, pues fui a que me sobaran y pues resultó excelente. Ay, pero pues es que ya me dijeron en la iglesia que no debo de ir. No, pero yo sí voy a ir.
¿Dios te va a bendecir eso? Por supuesto que no, porque Dios no quiere que vayas a confiar en los brujos. Dios quiere que confíes en que Él es tu sanador y no sé cómo, pero Dios te va a sanar. No va a cambiar su palabra para que tú hagas lo que quieras. No va a cambiar su palabra para que te cases en yugo desigual. Ay, es que es tan bueno este muchacho, me baja el sol, la luna, me habla tan bonito, me dice palabras que nunca había escuchado. En todos los años que tuve de matrimonio con mi esposo, nunca me dijo que yo era una mujer respetable. Nunca me dijo que qué bonita estaba. Ay, yo creo que a veces esos son los peores. Supe del caso de una mujer que se acercó a un hombre y le dijo, señora, con todo respeto, ¿me permite decirle a usted que está muy guapa? Ay, ay, pues es que mi esposo nunca me dice que estoy guapa. Ay, mira, la primera, ni caso me hace mi esposo. No, no, no. Bueno, así como mantequilla se le derritió al hombre. No, no, y no les platico porque me da vergüenza qué fue lo que hizo ese hombre con esta mujer. Se aprovechó de ella y ella salió avergonzada. Se aprovechó de una manera que ella ni se imaginaba, porque no crean que fue algo así, ay, qué bonito, qué hermoso. No, hombre, qué barbaridad. Bueno, Dios no va a cambiar su palabra para que hagas lo que quieras. Tú tienes que obedecer. No es que, ay, pues llévate a los niños al parque, ¿qué tiene de malo? ¿Por qué los tienes ahí encerrados, pobrecitos? Ándale, se te muere y luego ¿qué? Te vas a sentir culpable. En una ocasión, un chico que estaba aprendiendo a manejar le dijo a su papá, oye, pa, ¿me das permiso, me prestas tu coche, me das permiso de salir? No, le dijo el papá, porque el papá le estaba enseñando a manejar, pero el papá sabía que todavía no estaba maduro y que todavía no lo podía hacer muy bien. Entonces le dijo, no, no quiero, no, no estás maduro, le dijo. Y entonces su mamá por allá le hizo con los ojos una ceñita y le di así con la mano, le dijo, espérate tantito. ¿Qué le estaba diciendo? Espérate a que se vaya tu padre y yo te voy a dar las llaves del coche. Dicho y hecho, se fue el papá y la mamá le entregó las llaves del coche para nunca volverlo a ver vivo. Porque sí se salió y sí chocó. Imagínense la culpa tan grande para esta mujer que no obedeció a su marido y no se supo someter a él. Se metió en el fuego del mundo. También Pedro, acuérdense de Pedro. Cuando el Señor Jesucristo le dice aquí a cualquiera de nosotros, sobre ti fijaré mis ojos, te enseñaré el camino por donde debes andar. Ah, pero si tú me pides permiso para pecar, no, pues yo sí te puedo dar permiso para pecar. ¿Te puede decir eso el Señor Jesucristo? Para nada. Dice, sobre ti fijaré mis ojos. Acordémonos de Pedro. ¿Qué palabra le había dado el Señor Jesucristo a Pedro? Le dijo, Satanás ha pedido zarandearos como a trigo. Ajá. Le dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Le dijo en Lucas 22:31. Antes, poquito antes de que el Señor Jesucristo fuera tomado por los siervos del sumo sacerdote, por los alguaciles y por una turba de gente que los mismos sacerdotes levantaron para que fueran a aprender a Jesús acompañados de Judas. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo entonces el Señor Jesucristo? Le advirtió, le dijo, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo.
Vamos a analizar esta palabra zarandear. Busqué en el diccionario qué quiere decir zarandear, porque yo he entendido que, por ejemplo, cuando se ciega el trigo, se toman las varas y en la era es como, hagan de cuenta, un patio de cemento de piedra, se toman las varas y entonces se azotan así con fuerza, se azotan. ¿Y para qué es eso? Eso es para zarandearlas, pero para que suelten el trigo y dejen todo lo demás que no es trigo allí. O también dice mover una cosa de un lado a otro con rapidez, o sea, así se mueve para zarandearlo, o sea, para sacar la chafa o como dice la palabra de Dios, el tamo que arrebata el viento. Uh-huh. O sea, ¿para qué usamos una coladera? Para sacar lo que queremos o lo que no queremos. En este caso, pues a lo mejor tenía tierrita y se iba a quedar el trigo dentro de la criba o de la coladera y entonces la tierrita iba a salir y se iban a despojar de ella. Y luego se avienta y se levanta cuando hay viento para que el viento se lleve ese tamo. Entonces aquí le dice, Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. Aquí les doy una palabra de consejo a las mamás, porque a veces las mamás les dan una zarandeada a los pobres chamaquitos. A veces los veo, ya gracias a Dios últimamente ya no he visto eso, pero los veo en el templo, que los niños andan por ahí en el suelo jugando con algo, y yo creo que de repente la mamá ve algo que no le parece, y coge al niñito así del brazo y lo levanta el kilo, y luego le da una nalgada, ajá, y el niño empieza, ¡ah! Y empieza a llorar. O cuando están en su casa, hasta los persiguen y los corretean para darles una buena zarandeada. ¿Quién les dije que zarandeaba? El diablo. Porque aquí dice, Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. Déjenme buscarlos en Isaías capítulo 30, versículo 28, habla de lo que está pasando ahorita también, que dice que Dios está zarandeando a las naciones. En el versículo 28 de Isaías 30 dice, su aliento cual torrente que inunda llegará hasta el cuello. Si cuando nosotros decimos, ay, ya me llegó el agua al cuello, quiere decir que ya estoy a punto de ahogarme. Y aquí dice, su aliento, cual torrente que inunda, llegará hasta el cuello para zarandear a las naciones con criba de destrucción. O sea, ya les decía que es la criba, es como una coladera. Y el freno estará en las quijadas de los pueblos, haciéndoles errar. O sea, ¿qué va a pasar con los pueblos? Pues están cometiendo errores. Por ejemplo, si dicen, no, pues salgan todos, ¿cómo que se tiene que quedar en su casa? Sálganse todos a contaminarse. Ajá. Y luego hay gente que sale, que está contaminada y ni sabe que está contaminada. O hay gente que está estornudando y tosiendo y no es para ponerse un cubrebocas. O sea, no. O sea, nosotros tenemos que estar bien conscientes porque si no, entonces vamos a ser zarandeados. Uh-huh. Cuando Dios le advierte, nuestro Señor Jesucristo le advierte a Pedro, que, porque dijo, no, maestro, de ninguna manera eso, yo no te voy a abandonar, yo voy a seguirte, yo voy a estar contigo, si es necesario morir contigo, yo muero. O sea, hasta le habló de morir, hasta eso le dijo que iba a morir. Uh-huh. Entonces aquí cuando le dice, sobre ti fijaré mis ojos, quiere decir que cuando Pedro negó al Señor 3 veces, antes de que el gallo cantara 2 veces, el Señor ya se lo había advertido. Y le dijo, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. No había entendido Pedro, no había entendido. En Efesios 4, versículo 18 dice,
teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. O sea, ¿por qué no entendemos? Aquí nos lo dice bien claro el apóstol Pablo, porque dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. Si alguien te dice, no, 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 yo no quiero saber nada de la Biblia, no creo que eso sea verdad, pues pregúntale, oye, por lo menos la has leído para poderla calificar de que no crees que eso es verdad o de pensar que la escribieron unos hombres ignorantes o qué sé yo, o presuntuosos, que no fue Dios el que directamente dio la palabra que está escrita allí. No, pues entonces tienes que hacerles ver que son ignorantes, porque dice, por la ignorancia que en ellos hay, y luego dice, por la dureza de su corazón. En una ocasión leí un libro que decía, Señoras, me llorar. Era de una drogadicta que fue a predicarle a un hermano que acaba de dar una palabra de profecía, David Wilkerson se llama. Tenía un centro para rehabilitarse, de rehabilitación para drogadictos. Y resulta que esta chica se murió de un pasón de drogas. El hermano oró, el Señor Jesucristo la resucitó y luego se dio cuenta que ella no podía llorar. Se había jurado a sí misma que no iba a volver a llorar porque había sufrido tanto que dijo, no vuelvo a llorar. A mí me ha permitido el Señor ministrar a algunas personas que me dicen, ¿sabes qué, Judith? Tenía muchos años de no derramar una lágrima. Y yo le doy gracias a Dios por las lágrimas, porque traen liberación, porque traen consuelo, porque traen satisfacción al alma. Entonces, cuando el Señor Jesucristo oye que Pedro lo está negando una y otra vez, canta el gallo. En ese momento, el entendimiento de Pedro quedó claro, quedó liberado. El conocimiento de lo que el Señor Jesucristo le había dicho llegó a su corazón. O sea, de aquí, porque ya lo había oído, había dicho y había jurado, no te voy a dejar. O sea, ese es el camino más largo. De aquí, porque a veces lo sabemos, lo entendemos o no lo entendemos, pero no pasa acá al corazón. Cuando pasa al corazón es cuando ya ha producido fruto. En ese momento, cuando el Señor Jesucristo, yo me imagino que volteó y lo ha de haber mirado con una mirada de compasión, lo miró de tal manera que no le tuvo que decir una palabra, como diciendo, me das lástima, Pedro. O sea, entiendo que eres carne y que pecas. ¿Te acuerdas que te dije que me ibas a negar? Cuando Pedro ve la mirada del Señor, porque él estaba sentado, Pedro estaba sentado y el Señor estaba de pie. Cuando ve al Señor que le mira de esa manera, se acuerda de todo lo que el Señor Jesucristo le había dicho. ¿Y qué hizo Pedro? Se salió llorando amargamente porque se acordó que era lo que había él estado diciendo, hasta jurando y blasfemando, diciendo palabras que no eran dignas de él, porque una persona le dijo, pues también de los de ellos, hablas como ellos. Cuando yo vengo a Cristo, mi manera de hablar cambia, porque antes a lo mejor hablaba, yo no, gracias a Dios, pero antes a lo mejor hablabas con puras groserías o con puras palabras de doble sentido o conforme al mundo, o sea, consejos conforme al mundo, no precisamente palabras de groserías o cosas así por el estilo.
sino que estabas hablando conforme a tu carne, no conforme a la palabra de Dios. Pero cuando ya conoces a Cristo, tu manera de hablar cambia. Entonces tienes que hablar de otra mirada. Y si es que el Señor nos va a guiar con sus ojos, debemos estar muy cerca de Él. O sea, tú no puedes dirigir a una persona que no te está mirando con los ojos. Por ejemplo, si tú vives en México y otra persona que te quiere corregir con los ojos vive en China o en Estados Unidos o en Europa o en algún otro país o ciudad inclusive de aquí de México, si tú hablas con esa persona, te quiere corregir con los ojos, pues obvio que no te va a poder corregir, porque ni te puede ver, a menos que te esté viendo por Facebook o por una videollamada, porque ahora pues sí se puede, o hacer grupos, pero no hay otra manera de hacerlo. Entonces, cuando estamos cerca del Señor, tenemos su mirada, tenemos su mirada, lo podemos ver. Y podemos darnos cuenta de que nos está corrigiendo con su mirada, nos está viendo con compasión y nos está diciendo, te entiendo, sí pecaste, pero ¿sabes qué? Yo no te condeno, yo te perdono, yo te perdono. Él nos tiene que ver. Dice, sobre ti fijaré mis ojos. Dice en Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él te quiere guiar con sus ojos. Míralo a Él, míralo a Él. Así dice la palabra de Dios. Nosotros necesitamos guía en nuestra jornada, en este mundo. Vamos a permitir que el Señor nos guíe manteniendo nuestra Biblia abierta. ¿Cómo es mantener mi Biblia abierta? O sea, leyéndola todos los días, dejando que el Señor me instruya, porque dice que si no, entonces soy como el mulo, como el caballo, sin entendimiento. Por eso a esos animales hay que darles una zarandeada. No sé si alguna de ustedes haya montado a caballo. Bueno, yo en burro no, pero en caballo sí. Y pues sí, hay que darle en las ancas para que empiece a caminar o aflojarle la cuerda para que se suelte o decirle, ole, ole, ea, ea, algo así, para que empiece a caminar. Y aquí por eso pone el Señor estos dos ejemplos del mulo y del caballo. Dice, no seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Al caballo le ponen así unas como cuerdas que se llama el cabestro para poderlo jalar. Entonces el caballo hace así, y aquí dice con cabestro o con freno. El freno se lo ponen en la boca, ajá, y es un fierrito que los lastima. Entonces luego se hacen así y se paran para que ya no los sigas lastimando. Por eso Dios no quiere detenerte con cabestro o con freno. Tienes que estar así con sus ojos. Un día que oraba por una hermana que tenía tertícolis o algo así, empecé a orar por ella, le puse las manos en la cabeza y el Señor le dijo, no quiero que voltees a la izquierda, no quiero que te asustes por lo que el diablo puede hacer en contra de ti. No pongas tus ojos en el diablo porque te puede destruir o qué te puede hacer. Pero tampoco quiero que voltees a la derecha y no quiero que confíes en una persona que te puede dar lo que nadie te puede dar o lo que te hace falta. Tampoco quiero que vuelvas para atrás, porque atrás no vas a tener lo que tú necesitas tener. Ya deja tu pasado atrás, ya deja de lamentarte,
O sea, a lo mejor tuviste un excelente trabajo hace 5 años, hace 20 años, qué sé yo, eras el mejor, eras la estrella de fútbol, pero ya ese tiempo ya pasó, ya no eres la estrella del karate, ya no eres el pianista que daba conciertos, ya no eres el político que resolvía grandes problemas a nivel del país, ya no eres eso. Ahora, ¿qué eres? Hijo de Dios. La mejor opción que nosotros podamos tomar, ser hijos de Dios. Entonces le decía, no mires para acá, no mires para allá, no mires atrás. Pon tus ojos en Jesús, mírame a mí, dice el Señor. O sea, acuérdense que el apóstol Pablo decía, imitadme a mí, así como yo imito a nuestro Señor. O sea, si él decía, mírenme a mí o imítenme a mí, era porque él estaba seguro de que estaba imitando al Señor Jesucristo. Así nosotros tenemos que tener esa seguridad de que lo estamos mirando a Él y de que estamos haciendo las cosas conforme a lo que Él quiere. Bueno, qué alegría más grande saber que nuestros pecados han sido perdonados. Y no hay pena más grande que vivir albergando el pecado. Mi esposo, por ejemplo, dice, bueno, hagan de cuenta que este es mi pecado, la comida. No, pero ¿cómo voy a dejar de comer esos pasteles tan sabrosos? Qué rico está ese pastel. Ayer mi nieta me hizo un pastel, qué delicioso le quedó. Pero ¿saben qué? No nos aborazamos así, ay, no, nos servimos una rebanadita. No para que nos dure, sino para que no me haga daño a mi organismo. Tengo que tener control. Tengo que no ser desesperada y decir, quiero mucho de esto, quiero mucho de esto. Tengo que tener una vida con balance. No voy a meterme en algo que me produzca culpa después, o miedo, o angustia, y que me vaya a afectar físicamente. Qué alivio cuando yo he confesado mi pecado y cuando sé que Dios me lo ha perdonado. El peso de nuestra culpa es quitado y finalmente gozamos de la paz que Él solamente puede dar. Las perdonadas no siempre son las mejores perdonadoras. Estaba leyendo también en Marcos, no solamente lo dice después de que el Señor Jesucristo menciona el Padre Nuestro, de que debemos de perdonar a nuestros hermanos. Ahí está el ejemplo de que una vez que Dios me ha perdonado a mí, yo en lugar de tener misericordia de mi prójimo, estoy echándole fuego a esa persona porque no la he podido perdonar. Dice, no siempre son las mejores personas las que perdonan, las que han sido perdonadas. A lo mejor alguien te ha causado una gran pena, ya hemos hablado de eso. A lo mejor estás batallando con la cuestión del perdón. Capaz de que estás tratando de deshacerte de la amargura que está destruyendo tu vida. Y sí hay personas que me dicen, Judith, es que no puedo perdonar, no puedo perdonar. Pues decide tener misericordia, decide ser como Dios, decide entender, decide saber la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios, decide tener ese conocimiento de la palabra de Dios. Es tiempo de perdonar. Solo se necesita una persona para perdonar. Se necesitan dos para reunirse. Podemos perdonar a una persona que nos dice que está arrepentida, pero no podemos reencontrarnos hasta que esa persona no esté realmente arrepentida. Podemos perdonar aún si no confiamos que la persona que nos ha herido una vez nos herirá de nuevo. Porque hay quien me dice, bueno, y si ya lo perdoné y me la vuelve a hacer, y me la vuelve a hacer, y me la vuelve a hacer,
Pues el Señor Jesucristo dijo hasta 70 veces 7. Pero un reencuentro solo puede suceder si confiamos que la persona que nos ha herido una vez no nos volverá a herir de nuevo. Cuando mi esposo era oficial mayor de la Cámara de Diputados, había un señor que le tenía una envidia porque tenía ya 25 años trabajando con el líder con el que mi esposo trabajaba. Y pues se enojó muchísimo porque a mi esposo le dio ese cargo que se tiene que levantar, es una gran ceremonia y hasta el presidente tiene que decir que sí está de acuerdo. O sea, pues él tenía que cumplir con su trabajo y cumplir guardar los papeles secretos, se puede decir, que no le podía confiar a cualquier persona. Entonces, pues el otro quería saber y no le confiaba. Y entonces se enojaba mucho. Hasta llegó a amenazarme aquí en mi casa, me hablaba por teléfono todos los martes a las 5 de la tarde y me amenazaba y que ya mi esposo había hecho muchas y que se las iba a pagar y que no sé qué. Y entonces un día mi esposo supo quién era y decidió perdonarlo. Entonces se lo encontró así, en un pasillo, y fue y le dio un abrazo y le dijo, perdóname. ¿Cómo ven? Si el que lo había ofendido era el otro, pero mi esposo fue y le dijo, perdóname. Pues sí, perdóname porque no te había yo dado estos documentos, porque pues los tengo bajo mi resguardo. No se los puedo dar a cualquiera y yo no sé cómo eres tú. Uh-huh. No confiaba en él, pero confío en Dios, que puede hacer todas las cosas. Llegando a la oficina, le dice su secretario, licenciado, este señor está pidiendo esto, dáselo, mándaselo, llévaselo. Está bien, porque ¿en quién estaba confiando mi esposo? En Dios. Se acabaron las amenazas, se acabaron muchas cosas que estaban sucediendo. Podemos perdonar con misericordia. El perdón no tiene ataduras, suelta. El reencuentro, si no se ha perdonado, tiene muchas ataduras. ¿Estamos reflejando el trato que Dios nos ha dado o tenemos diferentes estándares para otra gente que los que requerimos para nosotros mismos? ¿Somos dadivosos y edificadores o egoístas y destructores? Si el sacrificio personal de Jesucristo en la cruz fue una ofrenda de olor grato a Jehová para Dios, entonces el dar nuestra vida en ese mismo aroma agradable o el olor es más bien desagradable. Cuando no perdonamos estamos amargos y la amargura, o sea, algo que ya se pudrió, que está echado a perder, apesta, huele horrible. Así es nuestra vida delante de Dios. Si no hemos perdonado, nos dice, ay, me apestas, por favor, hazte a un lado, quítate de aquí. Uh-huh. Pero en cambio, cuando yo he perdonado, me dice, venid, benditos de mi Padre y heredad del reino que he preparado para vosotros. Eso es lo hermoso de la palabra de Dios cuando podemos perdonar. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si yo no he podido perdonar o no he pedido perdón, es porque no he entendido el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Así que tenemos que ser entendidos, dejar que esto que ya conocemos se haga carne aquí en nuestro corazón. Como les decía que dice Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en el versículo 14 dice, y aquel verbo o aquella palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, dale a Dios, dile, aunque sea de dientes para afuera, aunque no lo sientas en tu corazón, dile, perdono a fulana por esto y esto y esto que me hizo, o a fulano.
Dios va a hacer por el Espíritu Santo que eso se haga carne en tu corazón. Padre, gracias porque nos permites perdonar de todo corazón, porque estamos aquí, Señor, para hacer tu voluntad y no la nuestra. No queremos acomodar tu palabra a nuestra conveniencia. Queremos hacerlo para bendecirte, alabarte y glorificarte. Y estamos aquí delante de ti, Señor, para decirte gracias porque nos has perdonado. Y gracias porque has puesto en nosotros misericordia para perdonar a otros. En el nombre de Jesucristo. Agrado a Jehová. Esa es una manera de agradar a Jehová. Si tú quieres agradar a Jehová, perdona de todo corazón, dice el Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Nadie? Bueno, espero que hayan podido perdonar. Que Dios les bendiga. Hola, A ver, hola, hola. soy Mari. A Oye, ver, ¿y qué pasa cuando tú decides perdonar? En este caso yo decidí perdonar a mi nuera y el domingo fue cumpleaños de mi hijo y fui a su casa porque mi nuera no me habla desde hace más de un año. Está molesta conmigo por lo de Andrea, porque ella piensa que yo le quiero meter por los ojos a mi hijo Andrea y que la deje a ella, pero pues eso es mentira, no es cierto. Y el domingo fue su cumpleaños y yo fui a su casa queriendo hacer las paces con ella para estar bien con mi hijo. Y me recibió muy mal, me hizo caras, yo aún así, viendo que desde la entrada me hizo caras, yo le di un beso, la saludé normal y me metí a su casa. Y después pues oímos que empezó a discutir con mi hijo y mi hijo se salió y entonces Cari me dijo que mejor nos fuéramos y nos salimos y estaba ella lavando según que el patio, ¿no? De ahí de donde vive. Y ya cuando íbamos de salida, aún con todo, yo le iba a dar el beso y me iba a despedir de ella, ¿no? Y le dije, pues mi intención no era ocasionar un problema, discúlpame, y me empezó a agredir con palabras y prácticamente me dijo que me hubiera quedado en mi casa, que a qué fui, que no soy bien recibida. Y pues nos empezamos a discutir y ya nos venimos, pero pues yo por eso fui, porque quería hacer las cosas bien, estar bien con ella, la perdono y todo, pero pues ella no quiere, ahí qué se puede hacer si ella no quiere, pues hablar con ella bien porque no le pediste perdón. pero no me deja, o sea, yo quise hablar con ella y solamente me dijo, sí, 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 que Dios la bendiga y hasta me hacía la cruz de que sí, sí, que Dios la bendiga, váyase de mi casa, Ajá, no me pero, deja ni hablar. pero llegando le hubieras dicho perdóname de cualquier cosa que te haya hecho, que te haya ofendido. Yo creo que eso es lo primero que deberías de haber hecho, no llegar nada más por decir con un regalo, con un pastel, o decir discúlpame, porque no es lo mismo decir discúlpame que perdóname. Ujú. Ajá. Y antes de eso, pues orar y decirle al Señor, a ver, es tu voluntad que vaya y que haga esto y lo otro. O sea, pues, si Dios me lo aprueba, entonces voy. Pero a veces Dios me dice, no hagas esto durante un año, por decir algo. En la mañana o ayer a alguien le decía el Señor, no le hables a esta persona durante un año, no le hables nada, nada, absolutamente nada de mí. Él no quiere saber nada. Ajá. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues lo que Dios me diga. Por eso dice que nos instruye. O sea, la palabra de Dios es para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Entonces, yo lo que debo de tener aquí, recibir, es la instrucción. Ajá. Sí, Y lo número uno, cuando se siente la persona ofendida, aunque yo en mi corazón diga, pues yo no le he hecho nada, o sea, por supuesto, me imagino que no llevaste a Andrea.
No, para nada. ¿no? Por No, eso, de hecho, desde la otra vez ella fue la que empezó a agredirme. Andrea ni siquiera le habla a mi hijo. ajá, sí, o sea, no. O sea, hay que, a lo mejor alguna persona le dijo algo, entonces pues hay que aclarar y a lo mejor el que te lo puede decir, qué es lo que la tiene tan creída en que tú quieres de llevar a esta niña para que ande con tu hijo, porque pues te llevas bien con ella y la quieres mucho y a lo mejor por eso tiene celos, porque ha visto mucho amor hacia esta persona. No, porque nunca hemos convivido. Por O sea, eso, muy poquitas veces, pero porque ella no ha querido. ajá, pues Ella no quiere venir a mi casa ni nada desde un principio. pues hay que hablar con tu hijo y preguntarle por qué no quiere venir. Mira, Mm. por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Mi papi, cuando vivía, mi hermano Moisés andaba con la que fue su mujer. Entonces mi papá estaba pero súper enojado, decía, yo no quiero a esa mujer, yo no quiero, esa no es creyente, por eso no la quería, no por otra cosa, porque no es creyente. Y entonces, pero pues ya había creído, pues yo había hablado con mi hermano, me dijo, él me había platicado que ya había recibido a Cristo y que estaba yendo a la iglesia con él. Entonces, yo le dije a mi papi, mira papi, si tú ahorita que todavía no se casa ella con tu hijo, tú la rechazas desde ahorita, nunca la vas a poder recuperar. No la rechaces. Saca de tu corazón eso de que no me gusta y no me gusta y no quiero. Recíbela. Va a ser tu nuera. Va a ser como tu hija. Recíbela. Uy, bueno, ese consejo que yo le di a mi papá, le sirvió muchísimo, porque entonces, ¿qué hizo con mi cuñada? Uf, la recibió, se la llevó a vivir a su casa, toda la vida ella le decía papi, mami, papi a mis papás, eran sus papás para ella. Los quiso muchísimo, ellos la apoyaron en todo, le dejaron a mi hermano y a ella toda su fortuna y toda su herencia. O sea, pero supo mi papá recibirla en su corazón. O sea, a lo mejor lo primero que tiene que hacer el Señor es trabajar en tu corazón para que la puedas recibir. Tú. Ujú. Ujú. Cuando ya la aceptes y la recibas, hasta tu tono de voz va a cambiar. Sí, pero yo sí la acepto, ella es la que no. Pues pregúntale a tu corazón, pregúntale a tu corazón. Sí, Judith, gracias. Escúchate cuando hablas de ella. Bueno, ahorita yo creo que Si es estás que mal, me dolió mucho lo que hizo el domingo, todo lo que me dijo y que pues sí me duele que mi hijo ni siquiera me ha hablado para nada, ¿no? tú Y él se y fue, ni siquiera pregúntale. estuvo ahí, Ujú. ni siquiera y Pues sí, no nos contesta ni nada. porque con la que vives con ella, Ujú, sí, ujú, pues sí. tiene que dejar a su padre y a su madre para vivir en paz con la mujer. Ujú, Ujú. sí, sí, Bueno, Judith, gracias. sale Mari. ¿Alguien más? Hasta yo quiero hacer un comentario. Cuando he tenido circunstancias así complicadas de familia, pongo en oración a esta situación, se la entrego a Dios y todo el tiempo que voy en camino voy alabando al Señor para que Él ponga gracia en mí y el Señor escucha y ablanda los corazones de las personas y el recibimiento es con gracia del Señor. Entonces, pues yo doy este testimonio para que mis hermanas también lo puedan hacer así y pedirle todo y ponerlo en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Así es. La alabanza debe de ir delante de nosotros. Ujú. O sea que para ir a hacer algo que nosotros sabemos que va a ser un asunto muy difícil, hay que alabar. Ujú. ¿Alguien más? Gracias, Sari. Hola, hermana Judith, buenos días. Soy Lucía. Ah, hola. Oiga,
Hermana Judith, yo tengo duda en cuanto a esto de que este enunciado que nos dio de que un reencuentro solo puede darse cuando tenemos la certeza de la que persona que nos ha herido no volverá a hacerlo. No sé si lo escuché bien o no, y si me Así lo es, Ah, así ok. es. Si no, no va a haber reencuentro. Ajá, tú tienes que tener esa seguridad de que esa persona a la que vas, con la que te vas a ir a encontrar, como en el caso de Mari que acaba de exponernos su caso con su nuera, tenía que tener la certeza. Ajá, ¿cuál certeza? En su corazón de que ya estaba perdonada. Ujú. Si no, pues no fue un buen reencuentro. Ahí está el ejemplo. Ah, ya, pero de que yo la estoy perdonando, de que yo estoy perdonando a esa persona. De que estás perdonando a esa persona, de que Dios va delante de ti, de que estás haciendo las cosas conforme a su voluntad y de que sí te va a perdonar también. Entonces va a haber un buen reencuentro. Ah, ok. Ok, gracias, hermana Judith. Sí, de nada, Bonitos días, Dios la bendiga. Gracias. igualmente. ¿Alguien más? Sí, Judith. Habla Lindis. Hola, Buenos días. buenos días, Liz. Yo quiero dar como un testimonio porque eso que usted dijo es muy importante de perdonar. Y yo me acuerdo que cuando yo tuve que pedirle perdón al padre de mis hijas, yo decía, pero ¿por qué le voy a perdonar yo si él fue el que me hizo daño? Pero Dios había puesto en mi corazón que yo tenía que pedirle perdón. Y cuando yo le pedí perdón, yo sentí como un alivio en mí y mi vida empezó a cambiar diferente porque ya empecé a ver la vida totalmente diferente. Y no es necesariamente que él también me pida perdón, sino hacer el mandamiento, como usted lo dijo, que nosotros tenemos que perdonar, aunque no hayamos hecho nosotros culpa, pero tenemos que perdonar. Sí, te voy a decir cuál es mi culpa en este caso. Tenerle miedo o guardarle rencor. Ok. Porque dice, lo que el impío teme, eso le vendrá. Entonces, si yo estoy en impiedad, tengo temor a que me va a rechazar. Ok. Uh-huh. Ok, gracias. Entonces, tu pecado era tenerle rencor. Una vez que lo perdonaste, pues ya Dios puede obrar en tu corazón. Ya si el otro no quiere perdonarte, pues ya es problema de él, porque por ejemplo, para que él te hiera, pues tuvo que haber algo de tu parte también, porque por ejemplo, hay una persona que me dice, yo le lavo, yo le plancho, yo le hago esto, yo le hago lo otro, yo lo cuido, y no le doy malas caras, le hago lo mejor que puedo de comer, o sea, lo cuido y todo, y él llega y me trata con desprecio. Ajá. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues perdonarlo de corazón y no guardarle rencor, o sea, no estar enojada porque yo sí le sirvo, yo sí le hago, y aparte le tengo que pedir perdón, pues como que no, ¿verdad? Porque los hombres generalmente son tan orgullosos que creen que ellos nunca hicieron nada, son los angelitos del cielo, pero yo digo bajados a tamborazos. Sí, gracias. Bueno. ¿Alguien más? Bueno. Hola, buenos días, Hola. pastora. Soy Sandra. Pues yo me quedo con lo que nos explicaba, bueno, lo principal del Salmo 32:8, que nos dice que Él nos hará entender y nos enseñará, y con lo que nos explicaba también que Dios nos enseña su conocimiento, pero que también nos va a hacer entender cuándo tenemos que ponerlo en acción para producir ese fruto que Él quiere en nuestras vidas. Entonces, en este tiempo que ahorita Dios nos tiene, ahora sí que resguardados en nuestras casas, pues todo este conocimiento que ha permitido que ustedes nos enseñen, pues ponerlo en acción con nuestra familia, ¿no? Para poder producir ese cambio en nuestros hijos, en nuestra vida y en nuestro matrimonio, para poder dar ese fruto como familias y poder también ser testigos y también poderlo poner por obra en la iglesia cuando Dios ya nos permita reunirnos nuevamente. Es con eso con lo que me quedo. Uh-huh. Pero mientras, de esa manera estamos evangelizando, porque es el tiempo de evangelizar.
Ajá. O sea, Sí, ahorita yo estaba pensando también cómo volver a evangelizar a mis vecinas, porque se acaba de abrir un grupo aquí de las vecinas y pues espero poderles también dar testimonio de lo que Dios hace en mi vida. sí, Ujú. de lo que está haciendo día a día, ¿no? Y de la fortaleza y la enseñanza que pues, nos está dando a cada uno. Amén. Mm. Es muy Gracias. importante este tiempo, ¿eh? Es muy importante. Sí, sí, no nada más es de estar así guardados, sino estar No. haciendo Y qué cosas. bueno que dices guardados, no encerrados, porque hay gente que se siente encerrada. Ay, no, yo estoy muy tranquila en mi casa, yo ni quiero salir, nada más tenemos que salir, ya sea mi esposo, Mario o yo, por cosas de alimento, Exacto. pero la verdad ni quisiéramos, pero, pero no estamos bien aquí, gracias a Dios, con paz y pues esforzándonos en hacer todo y también poner obra, pues la enseñanza que ustedes nos están dando. Gracias a Dios. Sí, pastora. Que Dios le bendiga, pastora. Muchas gracias. Gracias igualmente. Hermana, buenas tardes. Hola, Yo buenas tengo una, tardes. yo tengo una pregunta. Cuando yo no conocía de Cristo, le hice pues daño a una persona. Am, Apenas ahora que he estado estudiando la escritura y tomando los discipulados, eh, me acordé de esa situación. Tuve un sueño en el cual me hizo acordarme de ese daño que yo le hice a este varón. Y yo le pedí a Dios que restaure su corazón y su alma de lo que yo le hice cuando no conocía de Dios. Pero yo tenía 20 años, entonces, hermana, no puedo marcarle y pedirle perdón, pero sí puedo, esa es mi pregunta, hermana. Que si le debes marcar y pedirle perdón, No, yo creo que no debo marcar y pedirle perdón. Lo que yo hice al acordarme de lo que yo hice cuando tenía 20 años ya le con este pediste no, perdón a Dios. sí, me arrepentí porque yo no me acordaba y le pedí perdón a Dios primeramente por lo que yo cometí, esas acciones que yo hice malas, y posteriormente le pedí a mi Señor Jesucristo que intercediera ante el Padre para que esta alma de este varón, primeramente él fuera convertido, que mande siervos, y segunda, que restaurara lo que yo dañé en su alma. Pues sí, todo eso está bien. Ujú. Ajá, Qué bueno. pero no, obviamente yo sé que no puedo marcar porque, o no, pero esa es mi pregunta, hermana. Entonces, ¿está bien lo que hago? Sí, sí está bien lo que hago y a lo mejor si Dios te pide que marques y pidas perdón. Y ya, hasta allí. Ok, Ujú. y también hace 8 días que dio un estudio, yo le decía a Alfredo que había algo que todavía había en mí, porque Dios sabía, o sea, que yo sentía en mi corazón con el estudio que entonces había un pacto con el diablo aún. Entonces le dije a Alfredo, ayúdame a orar y que Dios me muestre para poder pedir perdón. Y hermana, soñé también con ese pacto y fue porque yo bailé un rock metálico pesado que jamás en la vida me ha gustado, pero lo bailé con mi cuñado cuando también no conocía de Cristo y también le pedí perdón a Dios y me arrepentí. Entonces, en este caso, ya mi Señor Jesucristo me perdonó y me hizo libre de ese yugo si yo me arrepentí y pedí perdón y jamás lo he vuelto a hacer. Y tienes que orar para romper el pacto que hiciste con tu cuñado y pedirle perdón a tu marido por haberlo hecho, Aunque aún no estaba con Alfredo. aunque aún no estabas con él. Ah, mire, eso me faltaba. Ok, Ajá. Pídele perdón y rompe el pacto que hiciste con el hombre. ok, hermana. Y también con el enemigo, porque pues estabas agradando al enemigo.
Sí, porque ayer yo le comentaba a Alfredo que no me acuerdo ni qué hice, o sea, no me acuerdo, pero sí me acuerdo que yo me movía cuando a mí jamás me gustó esa música, solo fue una vez, pero no le pedí perdón a Dios, pero aquí está Alfredo conmigo, a él no le pedí perdón, pero ahorita mismo lo voy a hacer. Ajá, y rompe el pacto que hiciste con el enemigo. Ok, muchas gracias, hermana. Porque lo estuviste agradando, y a quien tenemos que agradar es a Dios. Ok. Ajá. O sea, acuérdate, por ejemplo, de la hija de Herodías, que agradó su danza, le agradó a Herodes. Ajá. Ha de haber estado allí bien lujuriosa. Ajá. Pues sí, al grado de pedir la cabeza de Juan y se la dieran. De la conceder. Ajá, de ofrecerle hasta la mitad del reino, imagínate. Sí. La estaba haciendo reina. Con una danza. Sí, exacto. Eso fue lo que le digo que en los estudios que hemos estado tomando como familia, ahorita que Alfredo no trabaja, Dios ha ido mostrando, entonces por eso era mi pregunta, pero gloria a Dios porque pues lo que me falta se hará. Gracias, hermana. De nada. Dios se bendice. Igual, gracias. ¿Alguien más? Bueno, que Dios me las bendiga. Nos vemos en la próxima reunión. Dios mediante. Hasta luego. Gracias, pastora. Que Dios la bendiga. Gracias, pastora. Gracias. Hasta luego. Dios te bendiga. Adiós. Gracias, pastora. Hasta luego.